TCL P735 de 55 pulgadas versus TCL C635 también de 55 pulgadas. Ambos son modelos del 2022. Quiero empezar esta comparativa primero en cuanto a las diferencias que tienen con sus diseños. El C635 en la parte baja tiene esta especie de protección que puede ser útil contra golpes cuando por ejemplo lo ubican en una base de pared. Otra diferencia muy importante es que la distancia entre bases del P735 es solamente una, mientras que en el C635 se pueden dos opciones, así como las tengo más cerca entre ellas o si lo prefieren más alejadas entre sí. En la ubicación de la palanca que permite activar o desactivar el micrófono que hace posible la función de manos libres está en la parte baja de ambos televisores. Recuerden que la función de manos libres lo que permite es acceder al asistente de Google simplemente con el hecho de decir OK Google. En cuanto a las entradas, deben tener en cuenta que ambos televisores se comercializan como si tuvieran puertos HDMI 2.1, pero ninguno de ellos es compatible con lo más importante de esa tecnología, que son los 120 Hz en 4K. Pero el C635 por lo menos sí es compatible con los 120 Hz en 1440p y en 1080p y además soporta lo que se conoce como frecuencia de actualización variable, mientras que el P735 no. Ambos televisores tienen tres puertos HDMI 2.0, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable de la antena de aire, un puerto para el cable LAN para internet, dos puertos de 3,5 milímetros, uno para conectar un conversor de entradas compuestas, otro para conectar auriculares. Y la diferencia principal es que el C635 tiene dos puertos USB, uno es 2.0 y el otro es 3.0, mientras que el P735 solamente tiene un puerto USB y es 3.0. En cuanto a hardware, ambos televisores tienen lo mismo, el mismo procesador de imagen, la misma GPU, la misma cantidad de memoria RAM y también tienen el mismo espacio de almacenamiento. En cuanto al apartado Smart, ambos televisores cuentan con el mismo control remoto, que desde mi punto de vista su diseño no está para nada mal. La ubicación de las teclas a mí no me parece la mejor, pero tal vez a algunas personas les pueda gustar. El sistema operativo de ambos televisores es por supuesto Google TV, basado en Android 11, este es el diseño del menú principal. La fluidez en ambos televisores es muy buena, simplemente lo que he notado es que con el tiempo a veces se tiende a ralentizar un poco en algunas ocasiones, aunque usualmente nada exagerado, pero a la hora de abrir aplicaciones y de cargar videos, la respuesta es muy similar entre ambos televisores porque recuerden que prácticamente tienen el mismo hardware. En cuanto a procesador, GPU y cantidad de memoria RAM. Y recuerden que ambos televisores son compatibles con la función de manos libres, es decir que sin tener que oprimir el botón de micrófono de los controles remotos, pueden decir OK Google para activar ese asistente de voz. Por supuesto, la tienda de aplicaciones es la Play Store de Google, que es muy amplia y de ser necesario se le pueden instalar archivos APK a ambos modelos. Y por supuesto ambos modelos son compatibles con la función conocida como Screen Mirroring o compartir pantalla, pero ninguno de ellos es compatible con lo que se conoce como Multiview, tampoco pantalla superpuesta y tampoco Picture in Picture. En cuanto a colores, la principal diferencia es que el C635 cuenta con la tecnología Quantum Dots, mientras que el P735 no. Aunque en la mayoría de casos pareciera que el P735 mostrará colores un poco más saturados, pero en el C635 es como si esa representación de colores no fuera tan exagerada y de hecho en algunos casos fuera un poco mejor. Y otra diferencia que no sé si puedan llegar a percibir es que en cada modo de imagen la temperatura de color tiende a lucir un poco más cálida en el caso del C635, aquí realmente es cuestión de gustos.
En cuanto a cantidades de brillo, me parece que la competencia es muy pareja, aunque en la mayoría de modos de imagen, con la mayoría de contenido, el C635 tiende a mostrar un poco más de brillo, aunque la diferencia realmente no es que sea demasiado grande. Por lo cual, en cuanto a colores y brillo, la verdad considero que con cualquiera de las dos selecciones podrían quedar más que satisfechos. Y en cuanto a experiencia de alto rango dinámico, me parece que ambos televisores muestran buenos resultados, simplemente que la experiencia no será la más brillante y simplemente no le pueden pedir mucho en cuanto a brillo a televisores que son de gama baja. Al P735 podría considerársele como el gama alta de la gama baja del 2022, mientras que al C635 el gama baja de la gama media también del 2022. Tengan presente además que estos modelos no se comercializan en todas las partes del mundo, hasta donde sé en Norteamérica no se venden, pero por ejemplo en América Latina, en partes de Europa y países de Asia sí se pueden conseguir, aunque la nomenclatura puede variar un poco, pero eso es precisamente dependiendo de cada país y de cada región. Y también por supuesto es importante destacar que ambos televisores son compatibles con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. En este caso utilizo la aplicación Disney Plus, que es la aplicación que hasta ahora tiene más contenido con este tipo de tecnología. Y deben tener presente que ya sea esta tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision o la tecnología HDR10, en ambos televisores solamente se activa o se desactiva de forma automática cuando el televisor detecta que el contenido tiene alto rango dinámico o cuando detecta que no lo tiene. Y cada vez aparece un logo en la esquina superior izquierda avisando qué tipo de tecnología de alto rango dinámico es. Y con esta tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, cada televisor genera dos modos de imagen, Dolby Vision oscuro y Dolby Vision brillante, que muestran buenos resultados, pero realmente considero que la tecnología HDR10 no tiene mucho que envidiarle al Dolby Vision. En cuanto al rendimiento en escenas oscuras, me sorprendió que los resultados fueran menos peores en el P735, pero probablemente se deba a que tiene una leve menor cantidad de brillo. Y es que si bien ya he corroborado que ambos televisores tienen paneles UVA y si bien tienen parámetros que supuestamente ayudarían a decrecer el efecto de nubosidad y lo que se conoce como sangrados de luz o backlight bleeding, realmente estos parámetros hacen poco o nada por intentar decrecer esos efectos. Lo que hacen, por ejemplo, al activar la función de ennegrecer o el contraste dinámico o la función microdimming, lo que afecta es, por ejemplo, en este caso el personaje que está siendo iluminado, pero la intensidad de los efectos clouding y sangrados de luz prácticamente se mantiene igual, siendo menos molesta o levemente menos perceptible, sorprendentemente, en el caso del P735. Y como ya he mencionado en anteriores videos, la única opción que ustedes tienen para decrecer el efecto de nubosidad o clouding es decreciendo la cantidad de brillo. No tienen otra alternativa. Recuerden que la tecnología de retroiluminación de ambos televisores es LED directa básica, por así decirlo, sin la función de atenuación local. Pero aún decreciendo la cantidad de brillo, me parece que el trabajo sigue siendo levemente mejor o por lo menos levemente menos peor en el P735 porque muestra menos efecto de nubosidad, muestra menos sangrado de luz, pero al mismo tiempo se notan mejor los detalles. O no sé ustedes qué piensan al respecto, de acuerdo a lo que están pudiendo notar. Y quiero que esto quede muy claro porque si bien se espera que un televisor con panel VA, aun cuando sea de gama baja, tenga un resultado bueno, por lo menos muy decente en esta área, he notado que los televisores TSL que he analizado hasta ahora rinden de una forma no tan buena o no como uno esperaría de un televisor con panel VA. Y si ustedes están indecisos entre estos dos modelos y su principal objetivo es un rendimiento decente en escenas oscuras, ya saben que desde mi punto de vista el P735 rinde mejor en esta área.
O no sé ustedes qué opinan al respecto, por favor déjenmelo saber en la caja de comentarios. El aspecto más importante para muchas personas es el apartado gaming. Ambos televisores cuentan con Game Bar. Cuentan con esta función de HGIG que al activarla mejora el brillo en videojuegos que tienen alto rango dinámico. También tiene esta función de barra de estadísticas que en la parte superior derecha simplemente muestra los FPS actuales de cada videojuego. También tiene esta función de aumento que se puede colocar, por ejemplo, en rápido para mejorar la fluidez en los videojuegos que así lo requieran. También tiene esta caja de herramientas. Dentro de ella, si la activan, aparece esta mira en pantalla que se puede cambiar de tamaño, de forma o de color, que puede ser útil para videojuegos de disparos en primera o tercera persona para algunos gamers. Y dentro de esta Game Bar también está esta función de menú que les permite acceder al parámetro maestro de juegos, que lo que hace es que al activarlo mejora el rendimiento en cuanto a bajar los tiempos de input lag a lo mínimo permitido por cada televisor. Y también en el caso del C635 se puede activar la función de frecuencia de actualización variable. Simplemente recuerden que el P735 no es compatible con esta tecnología. Pero para poder acceder a todo esto, primero en cada televisor asegúrense de que se puedan activar estas tecnologías. Se van acá a canales y entradas, le dan clic a donde dice entradas. Después se cercioran que todas las tecnologías están activadas, como pueden notar. Y si no, entonces van acá a donde dice estándar avanzado HDMI y lo colocan en activado. Y ya después van y activan el resto de tecnologías. Recuerden que el C635 sí es compatible con frecuencia de actualización variable, mientras que el P735 no. También recuerden, por supuesto, que como tal ambos televisores no son compatibles con puertos HDMI 2.1 desde mi punto de vista, porque no soportan lo más importante de esa tecnología, que son los 120 Hz en 4K. Y si bien algunos suscriptores me tildan de criticón o de pesado por mencionar tanto este aspecto, pues simplemente a la mayoría de gamers o personas del común sí les interesa saberlo, porque como tal ya saben que actualmente muchas marcas se dan el lujo de decir que sus televisores tienen puertos HDMI 2.1 con el simple hecho de ser compatibles con los 60 Hz en 4K con alto rango dinámico y canal de retorno de audio mejorado. Pero bueno, por lo menos el C635 es compatible con los 120 Hz en 1440p, también en 1080p y también con tecnología de frecuencia de actualización variable, que sí que puede marcar la diferencia en términos de fluidez y es algo que puede ser muy importante para gamers que sean demasiado exigentes. Además, debo decir que considero que los tiempos de input lag en ambos televisores son más que buenos. No poseo un dispositivo que me permita conocer esos tiempos de forma exacta, pero por lo menos en la práctica siento que ambos televisores rinden muy bien y probablemente casi cualquier persona quedaría más que satisfecha con ellos, teniendo en cuenta que se trata como tal de televisores y que son relativamente económicos. También quiero mencionar otro aspecto que puede ser importante principalmente a la hora de jugar videojuegos de deportes o a la hora de ver deportes como tal, y es el efecto de pantalla sucia, que es un poco más notorio en el P735. Pero por lo menos considero que el efecto de pantalla sucia en ambos televisores podría llegar a pasar desapercibido o por lo menos no llegar a convertirse en algo molesto a la hora precisamente de ver este tipo de contenido o de jugar videojuegos. El manejo del movimiento en ambos televisores es muy bueno cuando deciden, por ejemplo, observar algún tipo de contenido a través de aplicaciones de streaming o cuando, por ejemplo, conectan un decodificador de señal digital a alguno de sus puertos HDMI. Ambos modelos cuentan con la tecnología conocida como Motion Estimation, Motion Compensation, y que se activan este parámetro movimientos definidos, lo que va a hacer es decrecer considerablemente el efecto conocido como judder o vibración, aunque se pueden notar leves artefactos, pero no se convierten en algo molesto. Entonces ya saben que tienen estas dos opciones en ambos televisores, lo cual es genial. Otro aspecto importante tiene que ver con los ángulos de visión, que en ninguno de esos televisores son buenos,
porque tienen paneles VA, con lo cual los colores tienden a perder mucho volumen y lucir muy blanquecinos cuando sus pantallas son observadas desde ángulos muy amplios, y puede ser un factor relevante cuando, por ejemplo, decidan ver un partido de fútbol con muchos familiares o amigos que sí o sí les va a tocar sentarse alrededor de estas pantallas en la mayoría de los casos. Pero recuerden que es una desventaja de los televisores con paneles VA. También quiero destacar el trabajo de escalado de imagen de ambos televisores, que es más que decente y que es prácticamente igual entre ellos, porque recuerden que tienen el mismo procesador y la misma GPU. Y para estos resultados utilizo el modo de imagen cine en ambos televisores con contenido en rango dinámico estándar. Y simplemente recuerden que ningún televisor 4K va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Y también quiero aprovechar para hablar del rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores, que si bien en la teoría es el mismo y son compatibles con Dolby Atmos, debo decir que el rendimiento es un poco mejor por parte del C635, mostrando menos distorsión y una experiencia levemente más envolvente. De todas formas, aquí les dejo una pequeña prueba con el modo de sonido estándar y la tecnología Dolby Atmos activada en ambos televisores. El manejo de los reflejos de ambos televisores es aceptable. No esperen maravillas de aquellos televisores que tengan paneles VA y cantidades de brillo no tan altas, pero tampoco es que el rendimiento en esta área sea terrible. Puede ser más que suficiente para muchas personas. Y el calentamiento en pantalla, luego de casi 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos en ambos televisores, está dentro de un rango de temperatura normal, que realmente no está para nada mal. No van a llegar a sentir un calor exagerado al acercarse a sus pantallas. Y ya para terminar, y a manera de resumen, simplemente si no buscan un televisor con tecnologías gaming avanzadas, pero que aún así el rendimiento en esa área sea más que aceptable, y si buscan un televisor con Google TV que sea un poco más económico, con una cantidad de brillo también aceptable, además de una buena representación de colores y un sistema de sonido más que suficiente, entonces con el P735 podrían quedar más que satisfechos. Pero si quieren tecnologías gaming un poco más avanzadas, un poquito más de brillo, también si quieren un sistema de sonido un poco más nítido, pues simplemente deben gastar un poco más e irse por el C635. Y listo. No sé ustedes qué piensan acerca de ambos modelos, cuál les gustó más o cuál escogerían y por qué. Por favor, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den click al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.